Hola, bienvenidos a este cuarto módulo del curso de Go avanzado, donde veremos autenticación con JWT o JSON Web Token. Como siempre, este módulo tendrá unos cursos porque vamos a ver todo un sistema de autenticación paso a paso para que te quede claro. Ojo que normalmente el sistema de autenticación normalmente fuera del proceso en sí de nuestra lógica de negocio podrían tomarnos hace 3 años por lo menos, nos podría haber llevado mucho más tiempo. Por eso es que ese módulo en realidad es un poquito largo, porque involucra toda una serie de pasos de autenticación que vamos a ir explicando poco a poco durante estos cursos. Y bueno, para que te quede claro, es importante. Si bien ahorita es fácil generarlo, porque literal, todos los cursos que hemos venido dando, le he mandado a la IA que genere la autenticación y es casi automático, pero lleva toda una serie de pasos internos que tú debes conocer para luego simplemente le pidas a la IA y no tengas ningún tipo de problema al generarlo y lo entiendas cada una de sus partes. Entonces, es un módulo muy importante en realidad y vamos a ir viéndolo paso a paso, ¿ok? Muy bien, les dije, como ayer que les he dejado una tarea, limpié los middleware. Por ejemplo, todo lo teníamos en Logger, ahora el Logger solo tiene los 2 middleware que registran esas operaciones, ¿no? Correspondiente a los Logger. Y todo lo pasé, por ejemplo, cada init lo llamo, aquí tengo el servidor en la función init, en el cual solamente la llamo desde aquí. Entonces desde aquí ya llamo todos esos middleware, como llamo a Logger, a Recovery, a Course, a Rate Limit y la autenticación, ¿ok? Solo quería dejar claro eso. Aquí también igual tengo el middleware para llamar al header middleware que teníamos acá en authentication, ¿no? Ok, entonces explicado eso, vamos al tema de hoy. Tenemos todo limpio y vamos a trabajar aquí con my. Ok, entonces autenticación con JSON Web Token, un flujo que tenemos que respetar para, por ejemplo, el login con autenticación JSON Web Token, donde, por ejemplo, para hacer login, el servidor valida al usuario. El servidor, una vez valida el usuario y es válido este usuario, o sea, está en nuestra base de datos, le genera un token. El cliente guarda ese token, el servidor genera el token y se lo envía al cliente. El cliente guarda ese token y el cliente envía el token en cada request o petición al servidor. Entonces, cada vez que queramos acceder a una ruta específica, tenemos que enviar ese token que ya hemos visto cómo se llama con la cabecera authorization, recuerden. Entonces, vamos a aprender todo ese flujo. Y bueno, el servidor valida que ese token sea válido, que es un token que previamente ya generó él, entonces podemos autenticarnos correctamente. Muy bien, igual ese flujo te lo voy a dejar aquí para que lo tengas como base, porque lo vamos a ir haciendo poco a poco durante este módulo, ¿ok? Comenzarlo por alto aquí, te lo voy a dejar aquí. Miren. Login, servidor valida el usuario, servidor genera token, cliente guarda token, cliente envía token en cada request y servidor valida el token. Todo ese flujo lo tenemos que hacer. Para eso vamos a necesitar 2 rutas nuevas o 2 endpoints nuevos, una para registro de usuario y otra para el login de usuario, ¿no? Primero tendríamos que hacer un registro para que ese usuario pueda disponer de tokens y validar su acceso. Ok, entonces, pero tendremos que empezar con lo básico. En JSON Web Token tiene toda una estructura por cumplir. Tiene por ejemplo, dentro de un JSON Web Token puede ser algo así, nada más como esta cadena, lo que te lo había mostrado. Voy a dejarlo aquí. Puede ser algo así, muchos caracteres más que tú no vas a entender. Puros caracteres, una cadena así. Pero en la realidad, esa cadena de caracteres en realidad se compone de 3 partes. El header o la cabecera, que define el algoritmo que se va a usar, el algoritmo de encriptado, el payload, que son nuestros datos en sí, y un signature o firma, que es un código de seguridad que se le agrega, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo eso poco a poco, no se preocupen. Entonces, para trabajar con JSON Web Token, primero tenemos que instalar, como siempre, un nuevo módulo con GoGet. Vamos a instalar GoGet y tenemos JSON Web Token con una versión. Vamos a instalar ese módulo. Mientras instala, otra cosa que vamos a necesitar va a ser un modelo user que podemos reutilizar, por eso volvimos al main. Aquí lo tenemos nuestro modelo user. Solo he pasado por alto los posts para que se creen usuarios nada más y no usuario y post directamente, ¿no? Pues recuerda que vamos a hacer el proceso de autenticación y de registro. Primero tenemos que registrar en este caso, y no vamos a registrar un usuario y los posts al mismo tiempo porque el usuario es nuevo, entonces tendremos que hacer solo el usuario.
por eso he pasado por alto lo del post. Vamos a trabajar también con ORM, como hemos venido trabajando, y con GIN durante todo este módulo. Ok, ya instaló seguramente, sí, ya instaló, es un módulo pequeño en realidad. Y bueno, tenemos ya eso. Ahora tenemos que definir el hash o nuestra función que se va a encargar de hacer ese encriptado. Ok, vamos a instalar, para hacer ese hash tenemos que instalar otro módulo, pero te lo voy dejando instalando mientras te explico también por qué se hashea la contraseña. Por ejemplo, GoLang, y vamos a instalar un módulo llamado ByteCrypt, que se va a encargar de hacer ese encriptado de nuestro texto plano o nuestra contraseña en unos caracteres no reconocibles. Ok, voy a guardarlo y te voy a mostrar por qué, por ejemplo, eso es importante. Por ejemplo, aquí tenía Supabase, han venido viendo todos mis cursos. Yo tengo aquí, por ejemplo, un proyecto que se llama, bueno, es un proyecto personal igual, donde hay una tabla de users. Y en esa tabla de users, por ejemplo, a los autenticados por registro, o sea, por registro por el mismo sistema, le genera un password. Miren, se genera un password. Aquí el password no es que sea, por ejemplo, esta cadena de caracteres, nadie loco se va a acordar de esto, pero lo que pasa es que es un password hash. Aquí te dice password hash. Quiere decir que, por ejemplo, el password puede ser geeks71 o hola geeks, pero internamente el sistema lo hashea, lo convierte a esta cadena de caracteres irreconocible, una cadena larga, como puedes ver, de caracteres que no es reconocible. Entonces, nuestro propósito es hacer eso. En la base de datos, una contraseña no se puede guardar en texto plano, como por ejemplo acá está tu nombre y todos los otros datos que tengas, ¿no? Nombre, email, rol, qué sé yo, ¿ok? La contraseña, por seguridad, siempre se guarda hasheada. ¿Por qué? Porque incluso el administrador de base de datos no puede saber tu contraseña. ¿Ok? Lo que él puede decir, puede deshabilitarte y lo demás, pero no tiene por qué saber tu contraseña. La contraseña es única para ti. ¿Ok? Esa es una contraseña encriptada. Como también por eso te dicen encriptado, por ejemplo, con WhatsApp, que te dicen encriptado en doble vía, desde el receptor hasta el emisor, es que también tus datos viajan así encriptados para no ser mostrados así nada más, texto plano, ¿ok? Entonces es algo de seguridad que se aplica de eso siempre. Entonces sigamos, se instaló el módulo, el ByteCrypt, y ahora sí podemos definir esas funciones que te digo especiales que se van a encargar de hacer ese hash o esa conversión de nuestro texto plano, y vamos a hacer otra también que se encargue de verificar que sea coherente, que cuando yo valide eso, por ejemplo, al momento de hacer login, te pase mi contraseña hola123, esa contraseña hola123 debe ser validada con la hasheada, y si se coinciden debe pasar la validación o debe pasar el login. Entonces necesitamos eso. Para eso voy a especificar otro módulo más para tener todo ordenado. Voy a ponerle security, de inglés, ¿no? Security, vamos a ponerle así, security o seguridad puedes ponerle, ¿no? Vamos a ponerle security, y en security vamos a crear un nuevo archivo llamado passwords. Vamos a poner passwords, así en plural, .go. Lo voy a poner así. ¿De qué módulo es? Package security, como le hemos puesto. ¿Ok? En ese package security vamos a hacer estas funciones que yo te digo que vamos a necesitar para el hasheo, y van a importar esos módulos, ¿no? Vamos a crear primero la del hasheo, del hash password. Para eso va a utilizar el módulo que hemos instalado ahorita, el ByteCrypt. Hash password, simplemente una función que va a recibir un password como un string y va a retornar otro string y un error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí simplemente necesitamos vamos a recibir un bytest y un error. Ok, ¿por qué bytest? Porque esto, ByteCrypt, generate from password, esta función, va a encargarse de, primero, transformar el password que enviemos, esa palabra hola123 por ejemplo, en toda una cadena de bytes. ¿Ok? Este 14 se define para el número de, le llamamos el número de trabajo o word. Quiere decir 14 veces sería es 2 elevado a la 14, prácticamente se va a iterar 2 elevado a la 14 veces, que son unas 16.384 rondas de hash, para hacerlo más seguro. Esto nos va a permitir que, por ejemplo, en momentos que nos quieren hacer un ataque de fuerza bruta, va a ser muy complicado, porque mira las iteraciones que tiene, son 16.384 en 14, de descifrar eso. Entonces va a ser muy complicado por una computadora convencional o una computadora avanzada, a menos que sea una computadora cuántica, y es otra cosa, ¿ok?
pero entonces le definimos así, que va a tener un hasheo de 2 elevado a la 14 prácticamente, ¿ok? Vas a tener todo ese trabajo de encriptar. Ojo que esto va a ser un poco lento también el sistema. Lo recomendable, nos dice la teoría, que es entre 10 y 12. Aquí le estamos poniendo una seguridad más alta también. Entonces, para eso tenemos el 14. Al final va a retornar, ¿qué va a retornar? Recuerden que aquí esta operación nos devuelve bytes. Esta operación en bytes, recuerden, por eso transformó el password en bytes, porque es lo que necesita esta función para transformarlo. Retorna en bytes, y como retorna en bytes, los bytes nosotros no vamos a entender, lo volvemos a string de nuevo. Y votamos también y retornamos también el error para validar si en caso hubo un tipo de error, ¿ok? Entonces esta es nuestra función hash password. Si no lo entiendes muy bien, sí te lo voy a poner acá como debe, como normalmente nosotros lo hemos trabajado, ¿no? Hash string y ya está. ¿Ok? Ahí tenemos a la misma función que se va a encargar de eso. Ahora necesitamos otra función para comparar eso. Cuando esto es para el momento de hashear, o sea, cuando por ejemplo el usuario es nuevo, convertir nuestra contraseña hola 123 a ese hash largo que se tiene por seguridad y registrar eso en la base de datos. Ojo que en la base de datos se va a guardar, como te mostré, el hash, no se va a guardar tu hola 123. ¿Ok? Entonces esto para registrar nos sirve. Luego va a haber un proceso inverso, que cuando nosotros necesitemos hacer login, o sea, tenemos que validar que el hash sea válido y con el password. Ojo, ¿ok? Entonces nosotros ahí vamos a recibir dos valores: el password, el string, es el primer string hola 123, y el hash que se creó. Entonces esto nos va a retornar un bool si es verdadero o falso. Entonces igual, mira, aquí utilizamos de by encrypt, el mismo módulo que instalado, compare hash password, donde le pasamos en bytes nuestro hash y nos pasamos en bytes nuestro password, ¿ok? Entonces el hash lo tiene que tener, lo tiene que recuperar el usuario. Y validamos eso con check password. Si esto se valida, quiere decir que el usuario es válido y su password es válido, ¿no? Y podemos iniciar sesión. Entonces, hasta ahí tenemos dos operaciones importantes. Igual lo voy a ordenar esto aquí para el proceso de autenticación. Como digo, el proceso de autenticación aquí en realidad normalmente cuando no había IAs, programado era todo un módulo aparte. ¿Por qué? Porque lleva toda una serie de etapas que tenemos que ir validando, ¿ok? Entonces ahí tenemos nuestra seguridad, nuestra aplicada, porque me sale que no guardé, ¿ok? Entonces hasta ahí no hemos hecho nada claramente. Vamos a necesitar, por ejemplo, hacer una función que se encargue de registrar esos usuarios. Recuerden que hasta ahorita los usuarios, vamos a crear esos usuarios y tenemos que definir un endpoint también para eso. Bien, entonces ahora podemos probarlo, ¿no? Tenemos que registrar, recuerden, pasar un usuario con una contraseña cualquiera y que esa contraseña se quede hasheada en nuestra base de datos. Para eso yo rápidamente te lo voy a hacer acá, te lo voy a mostrar. Voy a hacer unos cambios, por ejemplo, esto de la conexión de la base de datos lo voy a necesitar de nuevo, por eso lo tenía ahí pasado por alto nada más, y vamos a desactivar para que se active, ¿no? Control K, Control U. Necesitamos de nuevo la conexión, y a este método init de la base de datos voy a necesitar pasarle la conexión a la base de datos del servidor. Recuerden que init inicializa nuestro servidor, entonces vamos a aplicar los cambios acá. Vamos a necesitar este db, no hizo los cambios, vamos a ponerle db, correcto, ahí, para que reciba esa conexión de base de datos donde vamos a trabajar aquí. Vamos a necesitar otro método especial aquí que se encargue, otra ruta, otro endpoint que se encargue de registrar los registros. Si hemos visto desde las clases básicas, no se utilizan get. Get se utilizan operaciones de get, o el verbo get se utiliza para consultas más que todo, pero para registrar operaciones se utiliza el verbo post. Entonces nosotros vamos a registrar una operación que es guardar un usuario. Vamos a necesitar otro método. Otra cosa, un cambio que sí puse aquí, nuestro user, le agregué un password, como también le agregué un password aquí. Miren, aquí a la base de datos, recuerden que dentro de nuestros campos o nuestras columnas no teníamos password, entonces le agregué password del tipo text para no tener que hacer la migración de nuevo y borrar los datos anteriores, ¿ok? Entonces le agregué password simplemente a nuestra estructura de user para poder utilizarla con el mismo ejemplo, no tener que hacer migraciones. Ok, entonces aquí vamos a utilizar otro, como te digo, vamos a necesitar un método post. Entonces para aplicar un método post vamos a aplicarlo aquí nada más, que se llame register con una función register user. Cuando yo vaya por vía post a la ruta o al endpoint registro,
se va a aplicar esta función que se llama register user, el cual le voy a pasar el contexto de GIN y la conexión de la base de datos, que la recibo también aquí en init. Recuerden, init aquí recibe la conexión de la base de datos. Este registro user lo tengo que crear. ¿Cómo lo creo? Lo voy a crear acá. Vamos a ver. Y después del GIN new podemos aplicarlo aquí. Aquí podemos aplicar esta función que se va a llamar register user. ¿Ok? Igual, recibe el contexto, recibe la conexión de la base de datos. Necesito definir una estructura body para tomar esos datos que me debe enviar el usuario por vía post. Recuerden, nuestra interfaz no debe enviar. Nosotros vamos a utilizar ThunderClient como estamos utilizando. ¿Ok? Pero lo normal es que te envíen un cliente, te envíe por vía post, por formulario, te envíe esa información. Donde solo voy a poner lo relevante como el nombre, email, el age, la edad, porque lo tengo así en la estructura, aunque la edad no es obligatorio porque puede ser, es default 18 si es que yo no la mando, pero la estoy poniendo. Y el password, que es lo que he cambiado en la base de datos, recuerden, he agregado este campo, password, del tipo string. Entonces simplemente eso lo convierto en GIN, con el contexto de GIN, lo utilizo como un JSON para que reciba esos datos. Internamente ya recuerden que aquí GIN se va a encargar de procesar, va a recibir esos datos. Muy bien, de los datos recibidos viene un password. Recuerden, ese password se lo envío a hash password, que es lo que hicimos acá, que te dije va a recibir un password y va a devolver otro string convertido. ¿Ok? Lo recibe, válido, recuerden, con error, válido. Si pasó algún tipo de error, entonces retorna una respuesta de GIN JSON 500 error hashing password. Se ocurrió un error en el momento de hacer la conversión del password. ¿Ok? De pasar, seguimos, defino mi típica estructura user, donde la voy a especificar con los valores que vienen del body. Recuerden, el name, el email, la edad y el password, no el utilizado, sino el hasheado. Entonces aquí se va a guardar esa operación. ¿Ok? Válido, como hemos hecho otras veces, create user, válido que la operación sea exitosa, si no pongo un error igual 500, error creando el usuario. De pasar, creo un 201 mensaje usuario creado correctamente. ¿Ok? Eso se va a encargar de nuestra función registrar user. Por eso es que le paso todo el contexto, le paso tanto el contexto de GIN, donde está aquí, como le paso la base de datos, register user. Nada más, es lo único que tenemos que hacer para utilizarlo y verlo en práctica. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo, eso, go run main.go, y vamos a probar esa ruta también. Por ejemplo, acá tengo user normal, ¿no? Pero por ejemplo aquí le voy a mandar un JSON con estos nombres. Voy a poner otros nombres porque aquí estuve probando. Por ejemplo, voy a ponerle un nombre nuevo, no sé, vamos a ponerle Pierre, por ejemplo, Pierre. Vamos a ponerle su correo sea igual, Pierre @gmail, una edad vamos a ponerle 33 y una contraseña cualquiera. Mi paz 123, por ejemplo. Y que tenemos que utilizar, recuerden que estamos utilizando un endpoint con método post. A register tenemos que ir método post y la ruta es register. Entonces, ¿qué le tengo que enviar vía JSON? Recuerden que le tengo que enviar vía JSON un nombre, un email, una edad y un password. ¿Ok? Y él se va a encargar de guardar la base de datos, pero antes de hacer ese hasheo. Ya no se va a guardar como mi paso 123. ¿Ok? Vamos a hacer esa operación. Procesando usuario creado, todo está correcto. Verifico en la base de datos. Miren, ahí está usuarios creados. Hay 7, voy a actualizar. Ahora hay 8. Vemos los datos, validamos. Pierre, la fecha igual, creación, update, todo eso es automático. De ley no hay por ahora. Y miren el password. Para los otros le puso null porque no estaba antes, ¿no? Pero aquí está el password. No se guardó como yo le puse, no se guardó mi pass 123, sino se guardó el password hasheado. Entonces, esa es la forma correcta como se debe guardar tu password en la base de datos, totalmente encriptado o hasheado. ¿Ok? Hasta ahí, si te das cuenta, solo hemos visto el proceso de registro de un usuario, pero todavía nos falta. Recuerden los procesos que vimos. ¿Dónde está? Lo apunté por aquí. Vamos a ver, en Mine, creo que los puse acá, está, ¿no? Entonces, el login, pero bueno, todavía no hemos ni entrado el login porque recién estamos haciendo registro. Después de registro, recién tenemos que generar el JSON Wait Token y todo lo demás. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero para que vean que es toda una serie de pasos que hay que ir avanzando. Muy bien, entonces dejamos ese tutorial ahí. Hasta ahí solo tenemos un registro OK, donde guardamos a un usuario y hasheamos su contraseña. Ahora nos falta todo el proceso de JSON Web Token todavía. Por ahora dejamos este tutorial hasta ahí. Recuerden que ahí sigo avanzando con los
videos de Go. Cada día subo más videos del curso básico de Go, donde lo pueden ir viendo en caso no recuerden un tema y lo pueden buscar por título. ¿Ok? Dejamos este tutorial hasta ahí y nos vemos en el siguiente. Gracias.